La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus. Bienvenidos a La Voz de Heródoto, el espacio donde exploramos nuestra historia para entender el presente, defender la verdad y disfrutar del pasado. Soy Rafa González y hoy, en este tercer episodio, quiero que viajes conmigo al corazón de Asia para que juntos descubramos uno de los fenómenos más importantes del último siglo, el milagro económico chino. Un proceso a través del cual el gigante asiático pasó de ser un país rural y empobrecido a convertirse en la segunda economía del mundo y en un actor central del tablero geopolítico global. Un cambio que no solo transformó la vida de más de cientos de millones de chinos, sino que también está redefiniendo las reglas del juego internacional. Y es que, aunque a veces no lo veamos de cerca, nuestro futuro está cada vez más ligado al de China. Por eso, entender su historia, su lógica y su evolución está dejando de ser una opción y se está convirtiendo en una necesidad. Pero, ¿cuándo empezó exactamente esta transformación? ¿Qué decisiones, qué líderes, qué sacrificios marcaron el ascenso de uno de los países más poblados del planeta hasta disputarle hoy a Estados Unidos su hegemonía global? Para entenderlo, vamos a remontarnos juntos a 1949. Y más tarde, en la segunda parte del episodio, contaremos con un invitado de excepción como es Julio Ceballos, con quien analizaremos las claves de este proceso y el papel que desempeñará el gigante asiático en nuestro presente y en nuestro futuro. Así que hecha esta introducción, pongamos rumbo a la China de Mao. Tras décadas de guerra civil, Mao y el Partido Comunista se hacen con el poder. China era entonces un país rural, empobrecido y destruido por años de conflicto. Mao quería transformarlo radicalmente, así que implantó un modelo soviético de economía planificada, mediante la colectivización, el control del Estado y algún experimento fallido que marcaría a la historia de China como fue el gran salto adelante. Este experimento tuvo lugar entre 1958 y 1962 y pretendía industrializar el país a marchas forzadas. Sin embargo, provocó que millones de chinos morían de hambre como consecuencia directa de esta política. Pero el drama no terminó ahí. En 1966, Mao lanzó la Revolución Cultural, una purga masiva contra los que consideraba sus enemigos políticos que paralizó el país y sumió a China en el caos. Cuando Mao muere en 1976, China seguía siendo un país subdesarrollado, hasta que llegó al poder una figura decisiva, Deng Xiaoping. Un viejo revolucionario, purgado por cierto durante la ya mencionada Revolución Cultural, que supo ver que el país necesitaba un nuevo rumbo. Xiaoping entendió que para avanzar tenía que romper con ciertos dogmas que definían a la China maoísta. Por ello, inició un ambicioso plan de reformas conocido como Reforma y Apertura, centrado en el desarrollo del país. Y para eso sabía que tenía que abrir las puertas al mercado, aunque sin soltar las riendas del poder. Xiaoping impulsó cambios en 4 áreas clave. En primer lugar, en agricultura, donde eliminó las comunas maoístas y permitió el trabajo privado. Con ello, incentivó la productividad y el comercio en el sector. En segundo lugar, impulsó la industria china a través de la creación de zonas económicas especiales, con inversión extranjera, empresas mixtas y menos control estatal. Por otro lado, China se modernizó importando conocimiento tecnológico de Japón, Estados Unidos y Europa. Por último, en lo que a defensa se refiere, el ejército pasó a ser una fuerza más estratégica, menos ideológica y más profesional. Todo esto culminó con un hito fundamental. En 2001, China entra en la Organización Mundial del Comercio. Desde entonces, el país se convirtió, como muchos lo llaman hoy, en la fábrica del mundo. Los resultados de estas políticas fueron espectaculares. Más de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema.
China se urbanizó, se industrializó y pasó de ser un país agrícola a la segunda economía más grande del planeta. Una transformación sin precedentes. Hoy, China sigue siendo un régimen de partido único, con todo lo que eso conlleva, pero con una sociedad de consumo. Un país donde el Estado controla a las grandes empresas, pero que también alberga a gigantes tecnológicos, fábricas, bancos y centros de innovación. Eso sí, el crecimiento ya no es tan rápido como antes. Hoy China se enfrenta a desafíos similares a las de las economías desarrolladas, como son el envejecimiento de la población, una crisis inmobiliaria, el descenso del consumo interno, tensiones comerciales con Estados Unidos y una imagen internacional cada vez más cuestionada. Y aún así, parece que su influencia no para de crecer. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado y ahora demos paso a la segunda fase del episodio en la que hablaremos con Julio Ceballos de todo esto y mucho más. Bueno, bienvenidos todos a esta segunda parte del podcast de hoy. Como sabéis, estamos tratando el tema del milagro económico chino y como no podía ser de otra manera, hemos traído a un invitado muy especial, a Julio Ceballos, que nos va a ayudar un poco a, en primer lugar, conocer un poco más a fondo este acontecimiento que hemos introducido durante el monólogo y, en segundo lugar, a entender un poco mejor China, ya que vamos a hablar sobre su nuevo libro y su antiguo libro, el libro que sacó anteriormente. Así que nada, bienvenido Julio, mil gracias por sacar un rato para nosotros y ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, Rafa, por invitarme. Y enhorabuena por la iniciativa, porque foros como este ayudan a divulgar la historia y, como suele decir Arturo Pérez Reverte, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Entonces, entender lo que fuimos y de dónde venimos ayuda a no repetir los mismos errores y a intentar repetir lo que fue virtuoso y acertado en el pasado. Pues esperemos que efectivamente esta iniciativa sirva un poco para eso, así que nada, mil gracias. Bueno, simplemente por dar un poco de contexto sobre ti a nuestros oyentes, Julio es de Reynosa, de Cantabria. Exacto. Está especializado en la internacionalización y en la estrategia de mercado para ayudar a empresas occidentales a desarrollar y asentar su negocio en China. Ya que Julio lleva casi 20 años viviendo en el gigante asiático. Aparte de eso, es columnista de opinión en distintos medios, ha escrito varios libros, entre los que encontramos poemarios, sí, y también libros como los que tenemos aquí. En primer lugar, Observar el arroz crecer, que básicamente nos sirve un poco como guía para habitar en un mundo liderado por China. Sí, Julio señaló. Hay que vender. Hay que venderlo. Siempre. Que son, lo contaremos luego un poco más adelante, pero son 88 cápsulas, digamos, donde Julio lo que trata es de ayudarnos a conocer un poco más a fondo a este país que a fin de cuentas en algún futuro vamos a tener que convivir con él. Y después, en segundo lugar, presentamos también su nuevo libro, que es El calibrador de estrellas, que son aprendizajes para Occidente en el siglo XXI, donde en este caso Julio tiene 18 plugins, que llama, donde, podríamos decir que es un libro de ideas, de cosas que podría tomar Occidente de China y adaptar a su propio sistema para un poco ser competitivo en el futuro que nos acecha. Muy bien descrito y casi creo que voy a empezar a utilizarte de comisionista de ventas porque lo has sintetizado muy bien en 2 párrafos, efectivamente, de eso tratan. Bueno, luego dedicaremos un rato, si te parece, a hablar de tu nuevo libro, sobre todo. Vale. Pero nada, si te parece ya empezamos con un poco los temas que habíamos preparado para el podcast de hoy. Muy bien. En primer lugar, creo que viene muy bien para introducir el tema un concepto que tratas varias veces en tu libro Observar el arroz crecer, que es China concebido como un estado-civilización, no simplemente como un estado, sino como la civilización más la única civilización que ha sobrevivido desde la antigüedad. Entonces, me gustaría que introdujeras un poco este tema a nuestros oyentes para que lo tuvieran como introducción a lo que es China. Vale. El concepto de estado-civilización tiene un poco de truco porque fue acuñado por un politólogo de la Academia China de Ciencias Sociales, que es uno de los principales organismos de diseño estratégico en China, de planificación estratégica,
que asesora y de alguna manera ayuda al gobierno a poner rumbo. Y tiene un doble sentido. Por un lado, explicar al mundo que China no puede ser entendida en los mismos términos que otros países, porque es verdad que no encaja en el patrón de un Estado-nación al uso. Ellos lo que han querido es desencajar a China del concepto de Estado-nación, con el que se explica, por ejemplo, la historia de nuestro propio país, y anclarlo al de civilización. No les falta razón, porque, como bien dices, y como explico en el primer libro, hay una continuidad histórica en lo que a China respecta. A China, entendiéndolo en sentido muy amplio. Buena parte de esa continuidad, que algunos rastrean hasta el año 3000 a.C., ahí hay mucha discusión, hay quien dice, ellos hablan de los famosos 5000 años de historia. Si no son 5000, sí que son probablemente 3500, suficientes como para estar en condiciones de decir que son el pueblo de la tierra que lleva ocupando el mismo espacio físico de una manera estable desde hace más años, ¿no? Y a eso hay que añadir que comparten dos rasgos que le singularizan con respecto a prácticamente el resto de los países que ahora componen la comunidad internacional, ¿no? El primero es un idioma y una unidad idiomática, por lo menos en lo que al lenguaje escrito respecta. En China hay más de 300 dialectos. De hecho, tú te mueves de casi diría de una comarca a otra o de una región a otra, ni siquiera dentro de una misma provincia, y a veces no son capaces de entenderse porque los dialectos son muy diferentes unos a otros. Pero lo que todos comparten y han compartido siempre con una lógica evolución a lo largo de los miles de años son unos caracteres, un cuerpo de caracteres que encontramos de manera remota en los famosos huesos del oráculo. Luego, si quieres, hablamos de eso, porque es una historia... Bueno, hablas en uno de los capítulos de Observar el arroz crecer, lo explicas. Exacto, son aquellos trazos que escribían sobre el caparazón de una tortuga, los famosos oráculos, ¿no? Aquellos adivinos que decían estar en condiciones de ayudar a los gobernantes de entonces, a los emperadores, a adivinar cuándo iban a ser las lluvias, cuándo iban a ser las sequías, cuándo iban a tener lugar los principales acontecimientos astronómicos. Y lo cierto es que los caracteres chinos, los ideogramas que hoy emplea la segunda potencia mundial, son herederos directos de aquellos símbolos que dibujaban los oráculos en el caparazón de una tortuga. Quienes hoy leen los caracteres modernos y simplificados chinos pueden leer con igual algo más de dificultad con la que nosotros leemos ese castellano antiguo en el que se escribió el Miao Cid, pero tú puedes leer el Miao Cid y encontrar un sentido bastante cercano a la realidad de lo que estás leyendo, ¿no? Algo parecido les pasa a los chinos. Y el segundo rasgo muy particular es que son un país donde se ha mantenido una unidad étnica muy alta. El 90 y algo % de los chinos que pueblan China pertenecen a una misma etnia, que es la etnia Han, es la etnia mayoritaria, y por algo en chino, el idioma chino se llama Han, que es la lengua de los Han. Entonces, estos dos rasgos hacen que efectivamente haya una continuidad histórica que alcanza los 3.500 años. ¿Qué quiere decir eso? De alguna manera, y yo no soy historiador, los historiadores, y esto es un foro de historia, ¿no? Herodotus lo que intenta es poner en valor los acontecimientos pasados y los aprendizajes que extraemos de ellos, pero probablemente esto que voy a decir muchos historiadores me corregirían o criticarían como no del todo riguroso, pero de las grandes civilizaciones de la antigüedad, la única que sobrevive, que mantiene esa unidad en lo cultural y sobre todo una continuidad lingüística, es sin duda la China. Desapareció el imperio persa, se mantiene Irán,
desapareció el imperio de la India o la civilización india, aunque hoy subsiste de muy diferentes maneras dentro de lo que hoy es India, el Egipto de los faraones, el México de los aztecas, y ahí están los chinos. Bueno, Ahí están los chinos. súper interesante para entender un poco más a fondo ese concepto que la verdad que me maravilló cuando lo pude leer en tu primer libro. Y, disculpa, te voy a añadir una cosa que es importante. Los chinos de hoy, Sí. los que gobiernan, los que trabajan como programadores en Tencent o en Huawei, la gente que trabaja en Gold Vision, la compañía de aerogeneradores, el chino que te lleva de un sitio a otro en taxi, se sienten herederos de esa tradición histórica. Ellos se sienten parte de una suerte de estirpe milenaria y eso les concede la idea de gran familia. De hecho, esto también es importante mencionarlo, país, la palabra país en chino es Guoya, y Guoya es el país familia. Es decir, ellos se sienten formar parte de una gran familia de tradición milenaria con un propósito común, con un propósito compartido. El tener una meta compartida, el tener un destino común al que dirigirse, todos de alguna manera concede mucha cohesión, una identidad muy fuerte, un sentido de identidad muy fuerte y un sentido de pertenencia que en definitiva les impulsa a hacer las cosas que hacen, no solo porque son buenas para ellos en primer lugar, sino porque son buenas para la gran familia país, para ese proyecto nación que es China. Bueno, y después de esta gran introducción, Julio, muchas gracias, porque creo que es un concepto súper interesante y a mí es de los que más me fascinó en tu primer libro. Yendo un poco más al tema que hemos tratado durante nuestro monólogo, que es ese milagro económico chino, me pareció muy interesante que en las dos presentaciones de tu nuevo libro, concretamente has hablado de esto, y la verdad que se me escapó una sonrisa al oírte justo mencionarlo, porque tú decías que este milagro no tiene nada de milagro, no hay nada de azar en ello, sino que tiene un sentido y una razón detrás que justifica que, oye, China durante 40 años ha sido capaz de crecer a doble dígito y convertirse en una superpotencia mundial. Sí. Entonces, ¿podrías explicar un poco a nuestros oyentes este falso milagro, podríamos decir? Sí, vamos a ver, la realidad siempre ha sido y cada vez es más compleja, y entonces tiramos de clichés, tiramos de etiquetas simplonas y de estereotipos para masticarla y poder digerirla más fácilmente, ¿no? Y venimos calificando a lo que ha sucedido en China, a ese insólito crecimiento económico a lo largo de 4 décadas sin ningún tipo de precedente histórico, como milagro económico cuando falsea la realidad, porque cuando decimos milagro parece que le estamos concediendo una importancia muy grande, decisiva, a cuanto hay de azar, de accidental, de afortunado en eso que ha sucedido en China, y es falso, no hay nada milagroso en el milagro chino, es un crecimiento económico y una serie de logros que se explican fundamentalmente gracias a planificación a largo plazo, es decir, visión estratégica, buenas decisiones por parte de los gobernantes, unos gobernantes seleccionados en base a criterios de meritocracia y de promoción del talento, es inversión en infraestructura y desarrollo tecnológico, innovación tecnológica, es apuesta por el talento y la cultura educativa, que es esa mentalidad social, esa mentalidad compartida de que la educación es el mejor de los ascensores sociales, que la educación es la principal ventaja competitiva en la que invertir. Y por eso digo que efectivamente el milagro económico chino no tiene absolutamente nada de milagroso, no tiene nada de accidental. Si dispuestos, que es lo que yo propongo en mi libro, si dispuestos a buscar aprendizajes inspirados en China, queremos extraer alguna buena práctica, alguna solución, algún proceso que nos ayude a perfeccionar nuestro propio sistema, empezar por ahí,
por cultivar el afán de superación, de emprendimiento, la cultura del esfuerzo, el fomento de la promoción del talento, la innovación, el crecimiento tecnológico, todos ellos son factores que explican el pseudo milagro chino y que probablemente no generen un milagro en nuestro país, pero sí que ayuden a perfeccionar nuestro sistema y a fortalecer nuestra competitividad. Me encanta lo de la educación, porque ahora que ya empezamos a tener cierta edad y demás, yo soy de los que piensa que el mayor activo que tiene un país son sus niños, por decirlo de una forma, y que la gran inversión con mejor retorno que puede hacer un país es en educación, en educar a tu población. Entonces eso es algo que me encanta y que siempre que te he leído decirlo, por decirlo de una forma, o te he oído decirlo, pues me ha fascinado de China, porque creo que personalmente nosotros a día de hoy me da la sensación de que no se da tanta importancia a esa meritocracia, sino que al revés, lo que se busca es hacer la vida más fácil a los estudiantes y hacer desaparecer una cultura del esfuerzo que yo creo que es básica para que un país progrese. Yendo un poco a esa visión a largo plazo que tiene China, es decir, a ese proyecto de país chino que todos los chinos reman en una misma dirección y demás, a mí una de las cosas que más me inquieta es que me da la sensación de que en las democracias liberales en las que vivimos actualmente, nuestra clase política, en vez de ser la clase política mejor formada y demás, lo que busca es planes de país, proyectos de país a corto plazo que les permita ganar unas elecciones e ir saliendo al paso cada 4 años, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto es, 2 preguntas de hecho. ¿Europa con este modelo de democracia liberal, de elecciones cada 4 años, puede tener un proyecto de país estable y a largo plazo como China? ¿O China parte con la ventaja competitiva, digamos, de tener un régimen de partido único que le permite mantener esa continuidad? Y luego otra pregunta. Al final, desde que comienza este milagro económico chino hasta hoy, han pasado 40 años, ¿Xiaoping y Xi Jinping tienen una continuidad en esa estrategia para hacer crecer a China o obviamente ha ido variando a lo largo de los años? Vale, son 2 preguntas potentes. La primera de ellas, sí, el hecho de no estar sujetos a ciclos electorales evidentemente le concede a China una ventaja competitiva, pero nosotros no debemos intentar inspirarnos en eso. Es decir, yo soy un profundo creyente en el sistema democrático. Yo creo que el sistema democrático se ha demostrado suficientes veces y suficientemente benigno, resiliente, poderoso y de hecho más potente que otros sistemas siempre que ha generado resultados eficaces. De hecho, este libro es un alegato en pro de la democracia. Esto no es una apología del sistema chino. Yo creo que el sistema chino no nos sirve, del mismo modo que creo que nuestro sistema no les sirve a los chinos. Lo que pasa es que lo que está... el dilema no lo plantea la democracia. Lo que debemos... no debemos sacrificar nuestro marco de valores y de principios fundamentales que explica lo que somos y no debemos distorsionarlo. Es decir, yo creo que nuestro sistema democrático, liberal, multipartidista y participativo debemos protegerlo con su transparencia, con su participación ciudadana, con su importantísimo papel de la sociedad civil, con nuestra forma de vida y nuestra forma de mirar el mundo. Pero debemos entender también que es un sistema que no es perfecto, que si ha sobrevivido hasta hoy es porque se ha ido adaptando a los diferentes cambios que han ido surgiendo en el camino, y sería una muestra de arrogancia, de miopía y de soberbia el no hacer una autocrítica para identificar qué hay en nuestro sistema imperfecto que debamos mejorar para precisamente poder sobrevivir compitiendo en un siglo XXI que nos obliga a competir permanentemente. China ha entendido cuáles son las reglas del juego, unas reglas de un juego que no ha definido China, que son reglas todavía occidentales, en un juego que ha venido liderando Occidente, y ha entendido
que para no volver a perder la soberanía, la fuerza, la capacidad de influencia, la calidad de vida que perdió hace 100 años, está obligada a perfeccionar y a mejorar su sistema. Ahora paso a responderte la segunda pregunta y luego vuelvo a la primera. Deng Xiaoping, como Xi Jinping, comparten una meta. Y la meta es convertir a China en la mejor nación del mundo, en la nación más próspera del mundo y, en la medida de lo posible, en la nación más próspera y autónoma del mundo, es decir, autosuficiente. Para eso se da la paradoja de que para ser autosuficientes tienen que lograr que nosotros seamos dependientes de ellos. Podemos analizarlo luego si quieres. Entonces, ellos tienen un plan, ese plan va pivotando, ese plan cimbrea y va iterando. Lo que no cambia es la meta. La meta consiste en convertir a China en una nación de nuevo poderosa, de nuevo próspera y segura. Y para que China se convierta en una nación poderosa, próspera y segura, el mundo no puede ser anti-China. Es decir, en su lógica, el mundo no puede funcionar exclusivamente con normas occidentales o, más en concreto, con normas de cuño fundamentalmente americana. ¿Quiere decir eso que ellos quieren reemplazar a Estados Unidos como primera potencia mundial? No, y además no está en su ADN cultural. Ellos nunca se han sentido cómodos en una posición de líderes o de gendarme global. Ellos lo que quieren, y por eso están apostando y además están empujando mucho para que este reordenamiento mundial conduzca a un mundo multipolar, en el que las decisiones sean necesariamente consensuadas, porque han entendido que un mundo multipolar es un mundo más seguro para China. Lo explicaba hace poco en otro foro. China es una nación de comerciantes y toda su estrategia de construcción nacional pasa por fortalecer su liderazgo comercial. No hay nada que juegue en contra, más en contra del comercio que la guerra. De manera que su apuesta no es militarista. Ellos saben que se tienen que rearmar y que tienen que ser cada vez más fuertes, precisamente para plantarle cara a Estados Unidos, para que a Estados Unidos, para disuadir a Estados Unidos de iniciar cualquier tipo de conflicto bélico. Pero su estrategia futura no pasa por ahí. La estrategia que empleó Deng Xiaoping dio muchos frutos, la continuó e incluso la acentuó Jiang Zemin, el presidente que le sucedió. Hu Jintao ya iteró bastante la estrategia, y la estrategia que tiene hoy, que está desplegando, que lleva desplegando aproximadamente 13 años Xi Jinping, es bien distinta. Pero lo que no cambia es la meta. Y para alcanzar esa meta, ya Hu Jintao, el predecesor de Xi Jinping, y el propio Xi Jinping han entendido que no basta el crecimiento. No basta crecer a toda costa. No es tan importante ya la cantidad de crecimiento como la calidad de crecimiento, porque es verdad que el mal llamado milagro chino ha generado una enorme abundancia de bienestar material, pero se ha dejado en la cuneta el medio ambiente, se ha dejado en la cuneta una enorme disparidad de renta que puede degenerar en brecha social, se ha dejado en la cuneta una serie de derechos individuales. Entonces están recalibrando, ¿no? Haciendo uso un poco del título del segundo libro, están recalibrando su modelo para que no dependa solo de la manufactura muy intensiva en mano de obra de productos de poco valor añadido, para apostar por la innovación. Ahí es donde China se la juega. Y termino de responderte a la primera pregunta. Sí, el ser un sistema no participativo y unipartidista es una ventaja competitiva, pero también es una desventaja, porque los sistemas como el chino, donde las decisiones están tan centralizadas, sí que les dan más agilidad, más capacidad de reacción, pero luego la falta de un sistema de frenos y de equilibrios y de controles hace que cuando toman una decisión errónea, cuando se equivocan, les cuesta más salir de la equivocación, precisamente porque no hay toda una estructura de consensos donde haya agilidad. Nosotros tomamos decisiones con más lentitud,
pero somos más ágiles cuando nos equivocamos. O dicho de otro modo, la democracia suele resultar el sistema más eficaz precisamente cuando está en sus momentos de prestigio más bajos. Ahora mismo hay todo un relato, todo un rumor, toda una especie de pesimismo generacional y una especie de falso funeral de la democracia. No, la democracia no es un sistema en absoluto caduco, es un sistema que tiene la capacidad de sobrevivir, pero es verdad que necesitamos dejar a un lado posturas, el wishful thinking, posturas buenistas y posturas acomodadas, y recuperar todo eso que nos hizo líderes y todo eso que todavía tenemos en nuestro ADN cultural y que nos va a permitir, creo, estar en condiciones de seguir compitiendo. No, sobre esto, y me gustaría añadir una cosa, para que la democracia al final también pueda adaptarse un poco a este mundo tan competitivo, necesita esa visión a largo plazo. Y de hecho, hablando de esta visión a largo plazo, te escuché a ti mencionar el otro día cómo la democracia lo que debería tratar de recuperar son esos grandes pactos de Estado que les permita tener ese proyecto de país a largo plazo para que, aunque cada 4 años se cambien los gobiernos, haya una estabilidad sobre puntos básicos como es defensa, comercio, etcétera, etcétera. Sí. Así que, muchas gracias por tu respuesta porque me ha parecido muy, muy interesante. Y luego, has hablado sobre una cosa que me gustaría tocar, que es esa brecha social, ¿no? Que al final quizás dejaron un poco a un lado el reparto de la renta, o sea, de una forma. Entonces, el milagro económico chino al final consiguió algo que yo creo que es inédito en la historia, que es sacar a 800 millones de personas de la pobreza, pero al sacar a esas 800 millones de personas de la pobreza, a mí siempre me ha entrado la duda de, oye, ¿existe verdaderamente una clase media consolidada en China que sirve un poco de motor económico del país? ¿O esa clase media en China es inexistente? Hay una gran brecha social y... Una de las frases más repetidas, casi ya manoseadas, lo que a China respecta, es que China es un país de contrastes. Efectivamente, lo es. Hay muchas Chinas en China y pese a la diferente velocidad a la que viene creciendo esas diferentes Chinas que contiene China en los últimos 40 años, hay una verdad absoluta. Y pocas cosas se pueden decir con certeza en China, que es un sitio tan inmenso, tan contradictorio, tan dinámico y tan paradójico. Pero hay una verdad que yo me arriesgo a decir con contundencia, y es que todos los chinos de China han visto mejorar su calidad de vida en los últimos 40 años. Todos sin excepción. Ahora, hay algunos que han pasado de ir en zapatos desastrados o en burro a ir en bicicleta eléctrica, y otros que han pasado de ir en burro o descalzos a ir en Lamborghini. Dicho esto, y esa era un mal menor con el que ya contaba Deng Xiaoping cuando decidió apostar por un modelo de economía de mercado planificada o un modelo capitalista de Estado, que es lo que tienen montado, aunque todavía no tenemos muy claro cómo denominar a eso que tienen montado. Deng Xiaoping sabía que la suya... Mira, no hay... que es un podcast de historia, analizaréis la historia de diferentes países, de diferentes civilizaciones y de diferentes líderes. Y hay un patrón que se constata en todos aquellos que han sido líderes de cambios en la historia. Todos aquellos que han logrado algo significativo y no necesariamente bueno. Seguro que te vienen a la cabeza unas cuantas figuras históricas recientes. No hay ningún líder histórico que haya generado un cambio relevante sin conocer al pueblo al que dirigía, sin conocer el ADN cultural del pueblo al que dirigía, sin entender cuáles son las palancas y los resortes con los que activar a esa masa ciudadana, ¿no? Deng Xiaoping lo sabía. Sabía que la nación china es una nación de enormes comerciantes, de gente emprendedora, y sabía que una vez les diera la oportunidad de emprender y de negociar y de comerciar,
unos iban a salir adelante y a progresar más rápido que otros, y sabía que unos se iban a convertir en multimillonarios mientras a otros les iba a costar algo más, y que ahí se iba a ir generando una polarización. Y dijo que esos que se enriquecen primero empujen y arrastren a todos los demás. Los chinos son sumamente ambiciosos y tienen una ambición aspiracional. Lo cuento también en el libro, ¿no? En España no es infrecuente que cuando alguien ve pasar a un tipo subido en una moto llamativamente cara, diga, joder, este hacha, a ver si yo qué sé, si se la pega. O ves pasar a un tío con un Rolls Royce y dices, joder, este. Es esa envidia tan enraizada en nuestros valores judeocristianos, ¿no? Como tener dinero y además hacer alarde de esa capacidad monetaria es algo criticable, ¿no? Los chinos no. Los chinos lo que aspiran es a parecerse a ese que tiene más dinero y tiene más capacidad que el otro. Esto, de hecho, también lo mencionas en tu primer libro. Exacto. Recuerdo leerlo. Exacto, ese ejemplo concreto. Bien, dicho esto, sí, también con contundencia, hoy existe una clase media china de aproximadamente entre 400 y 600 millones de personas que tienen una capacidad adquisitiva equivalente a la que tiene alguien en España que ingresa unos 26.000, 27.000 euros. Es decir, viven vidas muy parecidas en lo material a las vidas que vivimos nosotros, porque hay que tener en cuenta que hay una diferente capacidad adquisitiva. Es decir, que una diferente capacidad de compra, de manera que con una misma cantidad de ingresos ellos pueden permitirse una mayor capacidad de compra. Entonces, sí hay una clase media, y de hecho, si lo tenemos que llevar a una cifra o a una cantidad concreta, sería importante mencionar que en el año 2010 la cantidad de gente que estaba en la pobreza todavía representaba un 15% de la población china. Hoy se ha reducido a un 5% en solo 15 años. En el año 2010 lo que se llamaba lower middle class, es decir, esa gente de clase media baja en una franja de renta que equivaldría a los 12.000 euros hasta los 20.000 euros, representaba aproximadamente el 25% de la clase media, y se ha movido al upper middle class, que son esos que están una equivalencia en euros en España a entre 30.000 y 50.000 euros, ahora componer el 50% de la población china. Qué barbaridad, ¿no? Súper interesante. Y esto creo que hila muy bien con una pregunta que ha hecho un seguidor de Heródotus, que les dimos la posibilidad de que te preguntaran aquello que vean oportuno, y hemos extraído una de Chete, un gran amigo mío aparte, que es un amante de Asia, y me parece que hizo una pregunta muy interesante, porque si algo en común tenemos China y Occidente, a pesar de todas nuestras diferencias, si algo caracteriza a nuestra población es que ambas poblaciones somos consumistas, ¿no? Consumimos y demás. Entonces, él lo que te quería preguntar es: ¿cuál es la diferencia más palpable entre el consumidor medio chino y el consumidor medio europeo o occidental? Vale, hablar de China en términos generales siempre es peligroso, porque obliga a una hipersimplificación que acaba caricaturizando un país sumamente complejo, que no es un mercado, es un mercado de mercados, y que es probablemente el mercado más competitivo, más contradictorio, más exigente y más dinámico del planeta. Dicho esto, y en aras de responder a tu amigo Chete, yo diría tres cosas. En primer lugar, el consumidor chino es hipermarquista. Y es lógico. Tú, cuando vas por la calle en un país desconocido, tú mañana te vas a Burkina Faso y caminas por una calle y ves tres hamburgueserías, y una se llama Chuli Burger, otra se llama Bombo Burger y otra se llama McDonald's. Tú muy probablemente entres en McDonald's, porque el miedo es un sentimiento, una emoción muy humana, y lo que evitas es, bueno, tú no arriesgas en un viaje, o tú no arriesgas en un entorno desconocido el intoxicarte, el tener una gastroenteritis,
Y sí, las opciones locales probablemente es fácil que sean más sabrosas que McDonald's, pero pasa a seguro, ¿no? En China el mercado de consumo tiene prácticamente 20-25 años en la mayor parte de los segmentos. Entonces ellos van a lo seguro, y lo seguro son las marcas, todo aquello que denota prestigio, todo aquello que denota calidad, todo aquello que denota un buen servicio. Como son muy marquistas, si tú no estás en el top ranking, en el top 10 del producto, del segmento que sea, no te van a prestar atención porque la competencia es suficientemente mayor. Segundo, los chinos son muy ahorradores, entonces, aunque son muy consumistas, porque de alguna manera compensan la falta de libertades en otros aspectos con una enorme libertad de consumo, ellos siguen reservando una cuota que no es menor al 30% de sus ingresos para el colchón just in case, para el por si acaso, porque allí no hay un estado del bienestar tan fuerte como el nuestro, y saben que si vienen mal dadas, si hay problemas de salud, si hay una baja por desempleo, la red de bienestar que les concede el Estado es muy pequeña. En tercer lugar, es un mercado tan sumamente nuevo, en muchos aspectos tan nuevo, que cuando yo llegué, y hay veces que me oigo hablar y parezco el abuelo Cebolleta, pero cuando yo llegué en el 2006, no había queso. O sea, tú intentabas comprar queso, hacerte un sándwich de queso, y tardaron años, un par de años, 3 años, hasta que todo lo que podíamos comprar eran unos tranchetes asquerosos, y con esos tranchetes tiramos unos cuantos años hasta que ya se empezaron a abrir boutiques de queso. Bueno, pues hoy China es uno de los principales mercados de consumo de queso mundial. Lo mismo ha pasado con el chocolate, con el champán, y por supuesto que esto es paradigmático con el café. Cuando yo llegué era muy difícil encontrar un sitio donde te pusieran un buen café, y lo que teníamos era el café instantáneo en Nescafé, que te venía ya con una mezcla del dairy del cream, y así estuvimos. Y hoy, en contra de todos los vaticinios de no, los chinos nunca van a tomar café porque esta es una cultura tradicional del té, tienen una tradición milenaria del té. Bueno, ahí está, el país, el segundo país donde hay un mayor número de outlets de Starbucks es China, y muy probablemente, según la estrategia de Starbucks, supere a Estados Unidos de aquí al 2030. Entonces, es un mercado que cambia tan rápido, y los chinos, no solo en el aspecto de marcas de consumo, sino en toda su vida, no han hecho más que ver cambios sucediéndose uno tras otro en los últimos 100 años, que es gente muy dispuesta a probar lo nuevo, a probar lo recién llegado. Eso sí, tú vas a tener, si tienes una buena marca, si tienes un buen relato, si tienes una propuesta de valor interesante, tú vas a tener una oportunidad, los chinos te van a probar, pero son también esa ductilidad les hace muy desleales a cualquier marca. Lo nuevo siempre les atrae más que aquello que ya conocen. Así que esa es el tercer rasgo. Yo diría que son muy marquistas y por tanto, o a la vez muy desleales, muy ahorradores, y la tercera, muy exigentes. El consumidor chino, antes de tomar una decisión de compra, por ejemplo, antes de comprar un coche, se recorre 28 concesionarios, se hace tablas Excel, un TAFO, hace las comparativas, y es un consumidor técnicamente muy informado. Entonces, cuando le vas a vender algo que tenga cierto valor añadido, te vas a dar cuenta de que el chino ya ha hecho su propio estudio de mercado. Eso hay que tenerlo en cuenta. No, me parece súper interesante, así que nada, muchas gracias por responder a nuestro amigo Chete. Y ya pasando a la última pregunta, antes de pasar a hablar un poco sobre tu nuevo libro, hay un dato muy interesante que mencionas en Observar el arroz crecer, que es que China es el mayor tenedor de deuda soberana norteamericana después de Japón. Y me parece muy interesante que en un mundo donde se está poniendo en duda la hegemonía estadounidense sobre el planeta, saber que China, que es el candidato más firme a sustituirlo potencialmente en un futuro, a coliderar, más que a sustituir, a coliderar con Estados Unidos. A coliderar, que sea el segundo mayor tenedor de deuda soberana norteamericana, me parece súper interesante. Quería preguntarte si esto es algún tipo de ventaja competitiva a través de la cual China pretende implantar algún tipo de estrategia, o bueno, ¿cuál es un poco la explicación detrás que podría dar esa ventaja, como hemos dicho, competitiva de cara a competir con Estados Unidos? Pues mira, nada,
es casual, nada es accidental, todo obedece a un plan, a una planificación estratégica a muy largo plazo, y no es accidental, ni es casual, ni es baladí que, qué casualidad, el principal socio comercial de Estados Unidos, pese a que han perdido cerca de un 16% de volumen de transacciones desde del comienzo de la primera guerra comercial con el primer mandato de Trump, siguen estando totalmente trabados por una interdependencia comercial. Qué casualidad que el mayor socio comercial de Estados Unidos sea el mayor tenedor de divisa americana. Es tal el volumen de dólares estadounidenses que tiene China, que equivale a todo el déficit comercial de China con Estados Unidos. Tampoco es casual que haya una equivalencia en la cifra. No solo es una ventaja, no es tanto una ventaja estratégica, porque si mañana, imagínate, y esto no es descabellado, es más probable que haya un switch, una vuelta al patrón oro, que el renminbi se convierta, que el mundo se desdolarice para renminbizarse, ¿no? Más que una gran estrategia competitiva, lo que es un seguro de vida. Tú puedes enemistarte con tu acreedor, tú puedes tener diferencias y conflictos, pero si es tu mayor acreedor, tú sabes que no puedes llegar a las manos porque le debes dinero, ¿no? China se ha convertido en el banco del mundo, no solo de Estados Unidos. En sus manos está una cantidad de deuda equivalente al 6% del PIB mundial. ¿Eso qué le permite a China? Le da un leverage, es decir, le da una capacidad de negociación, porque si China se deshiciese, que no le interesa tampoco, porque en términos de inversión también le favorece, pero si China se deshiciese de buena parte de esas reservas de dólares, podría poner a Estados Unidos en default. No, pues me parece súper interesante saber este dato, la verdad, de cara al futuro y a bueno, ese futuro coliderato, digamos, de China con Estados Unidos. Tener en cuenta este hecho, pues en primer lugar también te puede dar incluso hasta un poco de calma de cara a pensar en un potencial conflicto futuro entre Estados Unidos y China. Y nada, muchas gracias por aclararlo. Y ya pasando a la última parte de esta charla o entrevista, me gustaría darte la ocasión de que hables un poco de tu nuevo libro, ¿no? Entonces, he preparado alguna que otra pregunta. Tampoco quiero meterme muy a fondo, porque la idea es que la gente lo compre y lo descubra por sí mismo. Entonces, bueno, en primer lugar, se llama El calibrador de estrellas, y es muy curioso porque tienes un capítulo en Observar el arroz crecer donde ya explicabas que era el calibrador de estrellas. Lo menciono. Entonces, yo personalmente ya sé lo que es, pero me parece tan interesante la metáfora que creo que si lo puedes explicar brevemente a nuestros oyentes estaría genial. Pues el libro se titula El calibrador de estrellas porque he querido jugar con una doble metáfora. ¿Qué era un calibrador de estrellas? Para los chinos de la China imperial, y no hace tanto del fin de la China imperial, apenas 120 años, el movimiento de los cuerpos astrales era clave, porque definía y marcaba todas las pautas de los ritos imperiales de los que ellos creían dependía el régimen de lluvias, de cosechas y demás. Entonces, el cuerpo de astrónomos imperiales empleaba un aparato esférico que lo que hacía era calcular el movimiento de los planetas y cuándo iba a haber eclipses y demás. Era un instrumento no excesivamente preciso, con bastantes imperfecciones, tanto es así que cometían errores de cálculo. Había años en los que el año nuevo chino es la primera luna nueva después del solsticio de invierno. Bueno, pues lo calculaban mal y entonces lo celebraban cuando no era, hasta que llegaron los jesuitas con Matteo Ricci a la cabeza y con su esfera armilar y su astrolabio ya les ayudaron a calcularlo mejor. Era un instrumento de medir, de cálculos astronómicos. Pero además está en la portada del libro, en la parte inferior izquierda, hay un poema escrito en el siglo VI por una mujer llamada Su Hui. Es una historia preciosa que no quiero desentrañar aquí porque cuento en el libro, que resulta ser el poema
más complejo que ha compuesto un ser humano nunca. Es una cuadrícula de 29 por 29 ideogramas chinos que se pueden leer en cualquier dirección, lo más parecido a lo que para nosotros sería un poema palindrómico. Y los expertos que lo han analizado, y de esto, oye, han pasado 1500 años, creen que contiene esa cuadrícula de 29 por 29 caracteres que se pueden leer en cualquier dirección, casi como un crucigrama, creen que contiene entre 3.000 y 12.000 versos. No se sabe. ¿Por qué le he llamado yo al libro El calibrador de estrellas? Porque vivimos en un mundo tumultuoso, en un mundo en absoluto cambio estructural, cambio sistémico, y está claro que las herramientas que hemos venido empleando hasta aquí y que nos han sido muy útiles, que de hecho nos han convertido en líderes del mundo durante cerca de 500 años, ya no son suficientes. No son malas herramientas, pero hay que perfeccionarlas. En definitiva, tenemos que recalibrar nuestro régimen de expectativas, nuestras prioridades, nuestras prácticas, nuestra forma de gobernanza, y ahí, una vez más, la metáfora. Hay tantas formas de un buen gobierno como de observar el firmamento. De ahí el calibrador de estrellas. Súper interesante, la verdad que, bueno, yo personalmente ya lo sabía porque fui a la presentación de tu libro y aparte en el No observar el arroz crecer explicas lo del calibrador de estrellas, pero me parece fascinante. En este libro también hablas de temas que, bueno, puede que ya has mencionado en tu libro anterior, como es la meritocracia, la importancia de la educación, pero hay un capítulo que mencionaste que no quiero tampoco que reveles todo su contenido, pero que me pareció muy interesante, porque lo mencionasteis en una de tus presentaciones, que es lo que lee un chino, ¿no? Y el tema de la lectura dentro de China. Correcto. Me pareció súper interesante toda la explicación que dijiste de que China es de los países con más número de lectores, con más lecturas per cápita. Exacto. Y me gustaría que como esto también esta plataforma es un alegato que quiere fomentar las humanidades, la lectura y demás, que hicieras esa mención a por qué la lectura es importante en China y, oye, qué efecto tiene en el Estado en sí y en el progreso chino del que tanto hablamos. Una vez más, y a riesgo de repetirme, pero es una idea creo que suficientemente potente y que yo recalco una y otra vez en el libro. Tanto es así que uno de los 18 plugins, uno de los 18 aprendizajes que podría inspirarnos China es que nada es casualidad. Nada es casual, nada es accidental. No es casual que China sea uno de los 3 países del mundo con mayor cantidad de libros leídos al año per cápita. No es casual que los otros 2 sean también asiáticos, India y Tailandia. Un chino lee de promedio el doble de libros que un español medio. Y eso no es algo baladí. La lectura no es solo una magnífica afición, no solo una magnífica manera de emplear el ocio. La lectura no hace a personas mejores, Hitler era un gran lector, pero sí hace a personas más felices. Y sobre todo, y esta es la idea fundamental de ese aprendizaje, la lectura es una enorme ventaja estratégica. Una población lectora absorbe conocimiento de manera más fácil. Una población lectora gestiona el cambio de una manera más ágil. Una población lectora tiene un mayor sentido crítico para discernir en esta infoxicación en la que vivimos, en esta hiperabundancia de información. Hoy en día, en un año, se genera tanta información como ha generado la humanidad a lo largo de 3.000 años. Es muy difícil separar el grano de la paja, saber qué es sustancial y qué es puro ruido, ¿no? Un lector, alguien con el hábito lector, con el hábito de consumir información, abstraerse y sintetizar lo que está leyendo y generar el libro, porque esto es una idea muy potente. Cuando leemos un libro, recreamos el libro en nuestra cabeza. El libro lo montamos nosotros en nuestra mente. Ese mecanismo, ese proceso de generación de imágenes y de esquemas mentales a través de símbolos en negro sobre blanco es potentísimo y es útil en una era que nos ha tocado vivir, el siglo XXI, en el que soberanía es igual a digitalización. Y la era digital nos obliga a absorber nuevas innovaciones, nuevos cambios permanentemente,
¿Quién absorbe mejor esos cambios? Quien está acostumbrado a leer. Y cuando digo leer, hablo leer en todos sus formatos. Leer en libro físico, leer en libro digital, leer... hoy se dice que la juventud es más lectora, aunque no se compren más libros de papel. Y China va también en la vanguardia de nuevas plataformas, de nuevos formatos de lectura. Tiene un ecosistema de literatura digital con e-writers, con escritores digitales, cientos de miles de escritores digitales que generan cada semana millones de libros para decenas de millones de lectores. Eso, que puede resultar algo interesante, es toda una estrategia competitiva de China. Ellos saben que para tener una población que esté en condiciones de capear el volumen de cambios que vamos a enfrentar a lo largo de las próximas décadas, apostar por la lectura, tener un plan nacional de fomento de la lectura, es a la vez tener un plan de la mano de alfabetización digital. Pues es espectacular, me parece súper interesante. Como muchos de los otros temas que tratas en tu libro, como es la meritocracia, la educación, de hecho tienes un capítulo donde hablas incluso de hábitos saludables que podemos tomar de los chinos, ¿no? Como la toma de agua caliente, etcétera, etcétera. Sí, porque, perdona que te interrumpa, el libro se estructura en 18 plugins, en 18 aprendizajes, y parece que el discurso que hemos mantenido hasta ahora y que en general, por el que en general se interesan los medios de comunicación cuando me preguntan, es de muy alto nivel, son temas de geopolítica, temas institucionales, de modelo de gobernanza, pero luego hay 2 capítulos que yo considero importantes dedicados a cosas tan terrenales, inmediatas y de interés para empresarios, hombres de negocio y el hombre de a pie, como, oye, esta gente tiene una tradición milenaria en el cuidado preventivo de la salud para evitar problemas, para evitar lesiones, para evitar enfermedades. ¿Por qué no copiamos un poco de esos hábitos que además son muy sencillos y son gratuitos y que ellos incorporan en su día a día, como es la respiración meditativa o como es comer en menor cantidad y antes de acostarte, como es beber bebidas que no estén frías para no obligar a tu cuerpo a hacer un extra esfuerzo calentándolas? O ya que tenemos que convivir pacíficamente y competir eficazmente con China, vamos a aprender a negociar en mejores términos de manera no ingenua para llegar a acuerdos más beneficiosos. Creo que tiene un mérito espectacular que un tema como el de China, que abarca infinidad de subtemas, digamos, seas capaz de, oye, en 2 libros, ayudarnos un poco más a entender de forma accesible un país tan complejo, ¿no? Entonces, nada, creo que de parte de todos mis oyentes, cuando se compren tu libro y lo lean, te doy las gracias porque creo que tiene un mérito espectacular. Y ya pasamos a las 2 últimas preguntas del podcast. Una, vinculada al libro todavía, y es si es optimista, es decir, si tu libro verdaderamente crees que Europa está a tiempo de aprender estas lecciones de China y volver a ser competitivo y no quedarse estancado como ese museo del pasado, de esa gloria pasada, a la que Asia en un futuro mirará como una civilización, digamos, que ha llegado a su fin y que se ha agotado. Si verdaderamente crees que Europa está a tiempo de tomar cartas en el asunto y recuperar esa vitalidad, esa energía y esas ganas de ser competitivo otra vez. Yo soy una persona optimista por naturaleza y acabo de ser padre hace apenas un año y he traído a una nueva criatura al mundo porque creo que este es un mundo en el que merece la pena vivir y yo soy, por este orden, me siento por este orden español, europeo, cántabro y después amigo de los chinos. Yo confío en la capacidad de este formidable continente y el ADN cultural que atesoramos, además del patrimonio histórico que explica cómo hemos llegado a ser lo que hemos sido y lo que somos y nuestros logros, pero es verdad que la ventana de oportunidad se cierra a marchas forzadas para decidir, y estamos en una encrucijada, no lo digo yo, lo dice Mario Draghi, lo dicen todos los grandes analistas, yo no lo soy, yo soy un humilde desarrollador de negocio en China. Debemos elegir qué queremos ser de mayores, debemos elegir qué papel queremos jugar en un siglo XXI en el que
o compites o te quedas rezagado. Y lamentablemente vivimos en un siglo XXI que no espera a los rezagados. Entonces, yo creo que sí, tenemos el potencial de creatividad, de innovación, el talento, tenemos los valores de transparencia, de participación ciudadana, una sociedad civil potente, como para estar en condiciones de seguir jugando un papel relevante, es decir, de no conformarnos con gestionar una lenta decadencia y una lenta agonía hasta la segunda división regional, y mantener nuestra competitividad, garantizar un papel relevante en el mundo, capacidad de influencia, capacidad de negociación y mantener nuestro bienestar. Pero ¿sabes qué? La relevancia no se mendiga, la relevancia se construye. Y para construir esa relevancia hay que tomar una serie de medidas que cada vez son más urgentes, porque, ya digo, la ventana se cierra. Medidas audaces que logren corregir la fragmentación nacional y la descohesión que padecemos. La Unión Europea es un magnífico ejemplo de cooperación internacional y de convergencia política, pero tenemos que ahondar en esa convergencia para eso, no convertirnos. Los chinos a menudo dicen: oye, ¿cómo es posible que una civilización, culturalmente hablando, como la nuestra, con vuestra capacidad, vuestro potencial y vuestros logros pasados, le tenga tanto miedo a la competencia global? Los chinos no se lo tienen. Entonces, es momento de actuar, no queda mucho tiempo. Yo si tuviese que decir una cifra, diría 5.000 días. Quedan 5.000 días, tenemos 5.000 días, que son aproximadamente 8 años, para, dicho rápidamente en un eslogan, ponernos las pilas. Y además, no necesitamos reinventar la rueda. La mayor parte de estos aprendizajes chinos no son exclusivos de China ni de su cultura. Nosotros ya hemos sido una cultura meritocrática, ya hemos fomentado el talento, ya hemos promocionado el mérito, ya hemos desarrollado innovación tecnológica. Nosotros ya hemos tenido una cultura educativa y ya hemos apostado por la formación. Entonces, se trata en muchos aspectos sencillamente de rescatar todos esos valores y ponerlos al servicio de un proyecto común de construcción de futuro. Pues sí, no, estoy totalmente de acuerdo y espero que así sea. Y nada, ya para terminar, la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que no es sencilla, te lo digo ya, pero te tienes que mojar. Tienes que recomendarnos un libro de historia o bueno, el que veas, y nos tienes que decir un personaje de la historia que te inspire. Y hay que mojarse. Vale, un libro de historia que yo recomiendo es un libro que no es de historia. Es un libro que mezcla de esa manera que solo los británicos saben mezclar de manera magistral la historia con el cuaderno de viajes, con el relato de la actualidad, con el análisis literario. Se llama Los últimos pianos de Siberia. Es un relato increíble en primera persona, de una periodista muy reciente. Además, esto lo edita Seix Barral. Es una periodista británica que identifica una obsesión personal por Siberia. Y Siberia es esa enorme zona de los mapas gigante que uno sobrevuela cuando va a Asia y que no se sabe muy bien qué contiene, excepto enormes ríos y largas estepas y bosques de taiga y tundra, ¿no? Y ella tira de un hilo peculiarísimo, y eso es lo que hace fascinante este libro, ¿no? Ojalá yo escriba algún libro de perfil equivalente. Ella tira de cómo la Rusia zarista coloniza esa enorme extensión de geografía despoblada, cómo la coloniza y cómo, junto con los colonizadores, y no pocos desterrados, porque Siberia lo han construido en parte con trabajos forzados, los presidiarios, junto con los colonizadores que partían de Moscú y San Petersburgo y de otras ciudades desarrolladas,
les acompañaban pianos a lo largo del siglo XIX, fundamentalmente. Bueno, pues ella hace un viaje localizando esos vestigios de aquellos cuando el piano era un elemento de última tecnología, porque no había reproductores discográficos y demás. Fascinante porque además está muy bien hilado y hay mucha historia. Al final es un relato histórico. Personaje histórico. Esta es la más complicada, pero uno que te inspire y que bueno, que invites un poco a los oyentes a que aprendan sobre él o ella. Ostras, esta sí que es difícil, amigo. Pues mira, un personaje histórico que me parece fascinante en toda su complejidad, porque además hay mucho de leyenda en torno a él, es la figura de San Pablo Apóstol. Toda la evolución de su vida y cómo él, yo me dedico al desarrollo de negocio, y desarrollar negocio consiste en abrir camino por donde a priori nadie ha pasado, o contarle algo de manera atractiva, algo nuevo de manera atractiva a alguien que no lo ha escuchado nunca o que ha escuchado cosas parecidas pero no le han logrado convencer. San Pablo fue un grandísimo desarrollador de negocio. Fue un tipo que no había conocido a Jesucristo y que se apropió de esos valores, de esa ideología, y él realmente construyó la protoiglesia, ¿no? Esa labor de pionero, esa labor de apertura de nuevos mercados, la inició él. Y yo estudié una asignatura, lo cuento en el nuevo libro, por cierto, de una manera muy, muy residual, pero yo estudié en la carrera una asignatura de libre elección que no tenía ni idea en qué consistía, que se llamaba Escritos Paulinos, ¿no? Y son las famosas cartas del apóstol San Pablo. Él fue el que fundó las comunidades fuera de... Y el que dijo que la Iglesia católica significa que es universal y demás. Exacto. Bueno, pues es una probablemente no sea mi figura histórica preferida, ni la más emblemática, ni la más relevante, pero haciendo así un barrido rápido de todas las que se me ocurren, esta me parece inspiradora. Me parece inspiradora porque me parece un tío con coraje, un tío audaz, un tío... Bueno, la Iglesia hoy no existiría si no fuese por él. De manera, desde mi muy humilde punto de vista, y yo no soy teólogo ni entendido en la materia, pero probablemente de manera más relevante a la propia labor de otros apóstoles que sí que conocieron a Jesús. Hablo de la construcción de ese proyecto universal y no reducido a una latitud mínima en Asia Menor. Genial, pues nada, pues Julio, muchísimas gracias por tu tiempo. Recomendamos a nuestros oyentes que compren tu libro, El calibrador de estrellas, y Observar el arroz crecer, por supuesto. Y nada, gracias por tu tiempo, espero que hayas pasado un buen rato aquí y ya sabes que esta es tu casa cuando quieras. La verdad que me da rabia porque China es un tema tan amplio que yo creo que nos puede dar para 10 episodios, pero eso, mil gracias por tu tiempo y nada, nos vemos próximamente. Pues yo soy quien quiere daros las gracias, he estado muy cómodo charlando contigo. Espero que el proyecto Herodotus siga para adelante, que tenga cada vez más oyentes, porque al final acercarse a la historia y a los logros y desaciertos del pasado es siempre una buena idea para aprender y para de alguna manera intentar mejorar el cómo nos conducimos hoy en día, a nivel individual y a nivel institucional también. Así que enhorabuena, muy buena iniciativa. Absolutamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa. Gracias. La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus.